Bienvenidos una semana más al Corner de la Liga. Hoy veremos como cada semana el Team of the Week, conoceremos a los nominados a Jugador del Mes de Abril de la Liga Santander y estaremos con Asier Villalibre, con el que hemos visto su primer ítem de FIFA Ultimate Team. Un auténtico show. Soy Spursito y esto es el Corner de la Liga. Empezamos. Y empezamos el Team of the Week con Griezmann, el ariete francés que con sus dos tantos ayudó a que el Barça siga en la lucha por esa Liga Santander. Un jugador que se nos queda muy interesante tanto para MCO como para delantero centro, con más de 90 tanto en tiro como en ritmo como en regate, utilizando un estilo de química cazador. En cuanto a los links, tenemos ese link verde con jugadores tan interesantes como Busquets Moments, del que hablamos en anteriores programas, y Perfect Link con ese Dembélé Freezy. Y seguimos el Team of the Week con Claudio Bravo, el guardameta chileno que realizó una enorme actuación en el empate a 0 del Betis frente al Real Madrid. Se convierte en el primer ítem especial de Claudio Bravo en este FIFA 21, al que además, como a todos los porteros, os recomendamos utilizar un estilo de química básico. En cuanto a la química, tenemos tan buenas opciones como por ejemplo ese Alex Moreno Freezy o Emerson Trasfondo, para todos aquellos que jugáis con 5 defensas o que usáis a los laterales de defensas centrales. Y hasta aquí el Team of the Week de esta semana, pero no os vayáis muy lejos porque ahora vamos a ver a los nominados a Jugador del Mes de Abril de la Liga Santander. Pues vamos a ver qué han hecho y quiénes son. Nos encontramos con Pacheco, ya le hemos visto varias veces en el Team of the Week y faltaba este reconocimiento. Ángel Correa del Atlético de Madrid, que ha hecho un mes fantástico, hemos visto uno de sus golazos. Chukwueze del submarino amarillo merecía estar después de un gran mes del nigeriano. Claudio Bravo, el guardameta del equipo verde y blanco, no cosecha ni una sola derrota en todo el mes. No podía faltar alguien del Sevilla, Fernando es quien más se lo merece. Seguimos con Courtois, que está salvando al Real Madrid con paradas como esta. Y para terminar, le hemos tenido casi todos los meses en esta sección, no podía faltar el astro argentino Leo Messi. Y estos han sido los nominados a Jugador del Mes de Abril de la Liga Santander. Podréis votar ahora mismo en la descripción de este vídeo. Tendréis un link, y yo ya lo he hecho, pero no os voy a decir a quién. Este mes está complicado, ¿eh? Y esta semana ha vuelto a visitarnos Asier Villalibre, jugador del Athletic Club, con el que hemos visto su primer ítem en el FIFA. Atención, vamos a verlo. Bueno, señores, hoy me he vestido de gala total, además, no sé qué tan guapete estaré, porque tenemos a Villalibre por aquí con el que haremos un food flashback, ¿no? Mi sección favorita. ¿Cómo estás, Asier? Hola, buenas. Sí, bueno, estás bastante guapo, la verdad. ¿Es cachondeito esto o qué? No, lo digo en serio. En el food flashback, como sabes, vamos a ver tu primer ítem en el FIFA, bueno, en el FIFA Ultimate Team. ¿Cómo fue esa sensación antes de verla, no? Antes de ir directamente con ello, que la verdad es que tengo ganas. ¿Cómo fue la sensación esa de salir por primera vez en el FIFA, ¿no? Joder, pues la primera vez que sales en el FIFA es una ilusión tremenda, ¿no? Mítico que estás jugando con los amigos y tal, y dices, que este año voy a salir, bueno, me pongo, aunque sea el peor del juego, pues, mira, te meto gol conmigo, no sé, pues, lo mítico de los amigos, ¿no? Haciendo el tonto, pero una ilusión muy grande, la verdad. ¿Ya jugabas al FIFA y tal o qué? Sí, bueno, antes jugaba al FIFA más con los amigos, de ir a casa de uno, Sí, en el partido, local, no sé, unos torneos entre nosotros y eso es lo que más jugábamos. Bueno, pues vamos ya a ver, por favor, este primer ítem de Asier en el FIFA, ¿eh? Vamos a, si no me equivoco, es el FIFA 17. Por aquí lo tenemos. Bueno. Vaya upgrade, sobre todo en la barba. La barba es lo primero en lo que nos fijamos, ¿no? Sí, la verdad es que ahora acostumbrado a verme con barba es raro verme así. Me pasa lo mismo, también te digo, que con 17 ahora, 17, 18, ¿no? Tendrías aquí, imagino. Sí, 18 por ahí, sí. 66 de media, ítem de plata. No hay muchas estadísticas a destacar. 74 de ritmo, 69 de físico. No es una carta de esas que dices, plata chetao. No mucho. No es una mierda de carta, pero la ilusión está ahí. Claro, al final lo importante era salir, ¿no? No el cómo, sino propiamente el salir. Es que eso es exactamente. Por cierto, veo también, bueno, en físico sí que te pusieron casi 70 de media, pero muy poco pase, defensa 0, en este caso sí, 0. Ya, no sé, pues bueno, pues igual vería en algún entrenamiento que estaba cansado y no defendía o algo.
Y chute, dribbling, nada tampoco. Un poquito de ritmo, eso sí, fue un poco lo que destacaron en ese momento, ¿no? Que corrías, por lo menos. Sí, la verdad, hay un poquito de ritmo para ser plata, está bien. Vamos a ver ahora el upgrade, digamos, el ítem de este año, digamos, para ya comparar un poquito. De 66 de media pasamos al 71, bueno, no está nada mal. Bajó el ritmo, de hecho, si no me equivoco. Sí, 2 Pero puntitos. claro, pero físico, ya chute, ya es otra cosa, dribbling, bueno, pase y defensa siguen pensando, sigues estando cansado, Eso es, defensa sigo fatal. Vieron otro partido que estabas cansado también. Eso es. De este ítem de 71, ¿qué es lo que subirías? Que tú digas, hombre, en esto igual, o quizás en esto se pasaron. Yo creo que un poco de pase sí, ¿no? Porque 50 pases como que cada 2 pases que doy fallo uno muy mal, pero muy mal. Sí. De ridículo. Pase, eso es, un poco pase sí subiría, la verdad, pero bueno. ¿Y el ritmo cómo lo ves, que lo hayan bajado? A ver, un poco feo, ¿no? Porque lo podrían mantener o subir 2 puntitos, pero bueno, no me quejo. Si tú dijeras, hombre, esta media, ¿qué media te pondrías? Esto es un ejercicio de ego, ¿no? Incluso de... ¿Qué media te pondrías? ¿71? ¿Un poco más? ¿Un poco menos? No, a ver, yo creo que ahí estoy bien. O sea, a mí me gusta. La verdad es que me conformo. Prefiero igual 75 para que sea de oro, ¿sabes? Solo porque sea de oro y ya no plata. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Eres el primero que no se queja, ¿eh? Así que en ese sentido, oye, muy humilde. Lo que sí, que es verdad que este ítem tiene muchísima posibilidad de mejora. Lo que esperamos es que igual el año que viene, con la temporada que estás haciendo, ya me sales oro y oro brillante, o vamos, mínimo. Bueno, no sé, a ver si subo un poco de pase, por lo menos. De pase. ¿Tú te has fijado en eso? No sales del pase, ¿eh? Estás enfadado con eso y ya. Pero fuerza me han puesto mucho, porque creo que tengo 91 o algo así en fuerza. Es verdad, bueno, ahí vemos el 80 de físico, luego las stats in-game, sí, se ve más fuerte Sí, y tal. Eso es. Al menos Hombre, algo está ahí, está fuerte ahí. Hombre, en ese sentido, para mí, desde mi punto de vista humilde, acertado, ¿no? Se te ve fuertote este año, así es. Bueno, a ver, intento estar fuerte, pero si la carta dice que es así, pues así será. Ayer, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ya verás cómo vamos. El año que viene te vuelvo a tener aquí con un 80 y nos vamos a reír del ítem del año pasado. Asier, muchas gracias y nada, mucha suerte en lo que queda de temporada. Gracias a ti, venga. Bueno, un auténtico crack, Asier Villalibre, nos lo hemos pasado genial grabando y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. No os olvidéis que en la descripción de este vídeo vais a tener el link para votar el jugador del mes de abril de la Liga Santander. Y esto ha sido todo por hoy, nos veremos como siempre la semana que viene. Soy Spursito y esto es El Córner de la Liga. Chao chicos.